Bienvenido al tutorial de cómo instalar Windows 11 y Ubuntu 22 en Arranque Dual. Vamos a ver paso a paso cómo hacerlo. Iniciamos el proceso. Mirad, lo que vais a necesitar van a ser la ISO de Windows 11, aquí la tenéis, el enlace, la ISO de Ubuntu 22 y opcionalmente la ISO de Hirens Boot, si acaso es que queréis preparar las particiones antes de cualquier instalación. VirtualBox ya lo tenemos instalado, así que no hay ningún problema, no necesitáis nada extra por ese lado. Tres opciones posibles que tenemos. Pues mirad, tenemos tres posibles opciones. Primero, preparar las particiones con Hirens o cualquier otra herramienta para instalar luego los sistemas operativos Windows primero y Ubuntu después. Segundo, instalar Windows dejando un espacio en el disco sin asignar al final para luego instalar Linux, perdón. O instalar Windows ocupando todo el disco y luego reparticionar, dejar espacio para Linux e instalar Linux. En este caso, en este tutorial que estoy preparando para vosotros, vamos a hacer la tercera opción, que por lo que veo aquí es la más complicada. Pero para que, pues si queréis hacer esta o esta, os voy a decir en qué pasos del tutorial deberíais hacerle, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Lo primero vamos a crear la máquina virtual. Como siempre, creamos una máquina virtual con el nombre que tú quieras. Si vas a iniciar con Hirens, le pones la ISO de Hirens aquí directamente. Sistema operativo Windows 1164. Dejarle suficientes memoria, si no se te va a quejar la instalación de Windows 11 diciéndote que no tiene memoria suficiente. También te digo cómo solucionarlo más adelante. Importante eso que ya está marcado por defecto, que use EFI. Y dice la instalación de Windows que mínimo 64 gigas tengas ahí. Bueno, pues yo le he puesto 80. Sí que es súper importante que no marques lo de reservar completamente para que tengan espacio suficiente el resto de usuarios de la máquina que tienes ahora mismo, ¿vale? Dejarlo así parecido, tal y conforme está. Si acaso tuviera menos espacio, también te digo cómo arreglarlo y cómo saltarte ese requerimiento, siempre y cuando tengas al menos espacio para poner Windows 11, ¿de acuerdo? Le vamos a terminar, le vamos a iniciar. Como le he puesto Hirens, va a iniciar el arranque con Hirens. Y aquí, como ves, vamos a verle cómo hacer para que reservemos las particiones vacías de disco duro utilizando Hirens, ¿vale? Va a arrancar Hirens como siempre y aquí en todos los programas, herramientas de disco duro, particiones, tiene distintas herramientas para crear las particiones, elige la que tú quieras. Yo he utilizado Aomi y he utilizado Easeus, ambas funcionan bastante bien. Como ahora el disco no tiene nada dentro, ni está cifrado con BitLocker ni nada, no te va a dar ningún problema a la hora de crear las particiones. Como ves aquí ahora mismo te dice que hay 80 gigas en el Easeus y no hay ninguna partición creada, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí le darías a crear y podrías crear las particiones de Windows que van a ser de formato NTFS y las particiones de Linux que debería de ser de formato de Linux, que luego te diré también cuál es, y también una partición de intercambio, que eso luego lo veremos también, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora eso lo podrías hacer. ¿Qué pasa si no reservas las particiones? No pasa absolutamente nada. Vamos a ver cómo le hacemos montando la ISO de Windows 11 e iniciando la instalación. Si inicia la instalación de Windows 11, me tengo que venir aquí a VirtualBox, me tengo que decir en almacenamiento que monte en vez de la de Hirens la ISO de Windows 11. Asegúrate que es la última, que esté en español y que sea de 64 bits, ¿vale? Te tiene que salir algo tal que así en almacenamiento. Le das aquí al más y montas la ISO y desmonta la de Hirens porque si no se te va a arrancar la de Hirens, ¿vale? La instalación es siempre lo mismo, tienes que poner ahí la configuración regional, decirle que instalar Windows, aceptar que vas a eliminar todo si no te deja. Y aquí es donde va a comprobar el sistema operativo si cumple los requisitos o no.
En el caso en el que no cumplan los requisitos, aquí tienes un enlace de un tutorial de cómo arreglarlo en el momento. Muy sencillo, lo único que tienes que hacer durante la instalación es pulsar mayúscula y F10 al mismo tiempo. Si te va a abrir una consola, escribes regedit para ir al editor de registro. Y aquí en el editor de registro, pues como ves, lo único que vas a tener que hacer es crear unas claves en esta zona de aquí. Navegas hasta aquí, creas una nueva clave y dentro de la clave pues vas a tener que crear también un dword con la estructura que te dice aquí, ¿vale? Vas a tener que crear bypass tpm check, bypass secure boot, ambos de ellos a uno y lo mismo con el de memoria, bypass RAM check. Si por lo que sea no tienes ni en tu equipo ni tpm ni secure boot ni memoria RAM, ¿vale? Como siempre vas a tener que revisar los requisitos de Windows 11 primero. Y tener los requisitos de Windows 11, ya los tienes. Si por lo que sea no cumples con estos requisitos, pues se te va a quejar el programa de instalación, ¿vale? Pero así te puedes saltar, como digo, los requerimientos y puedes seguir para adelante. Bueno, pues ahí te preguntaría qué tipo de Windows quieres instalar, la licencia. Aquí en este paso es donde puedes, si quieres, particionar solo para Windows y dejar espacio suficiente para Linux al final. Como yo tenía 80, pues mira, por ejemplo, imagínate que quieres dejarle 60 a Windows y otros 20 para Linux. Pues puedes dejarle espacio asignado en NTFS para Windows y decirle que vas a crear aquí, vas a instalar aquí todos los archivos de Windows y el otro dejarlo en blanco sin asignar para luego instalar ahí Linux. Eso es una buena alternativa. O bien puedes hacer lo que yo estoy siguiendo en el tutorial, que es redimensionar al final, ¿vale? Como tú quieras. Aquí le pones el tamaño en megas y ahí aceptas que vas a iniciar la instalación, se va a tomar su rato, otro rato y ya por fin te va a preguntar otra vez cuál va a ser la región. Y aquí este es el momento clave en el que te dice, oye, necesito una cuenta de Microsoft. Entonces, este proceso te lo puedes saltar creando una cuenta local si tú quieres, ¿vale? ¿Qué lo tienes que hacer? Apaga la máquina aquí, la de VirtualBox, y reinicia el proceso de nuevo o quita, si quieres, de aquí el adaptador de red. Y ahora mismo he hecho una instantánea para hasta este punto de Windows recién instalado. Que como todo ahora mismo hasta aquí va bien, siempre es bueno crear una instantánea a cada paso para que no la liemos y salvar tiempo, ¿vale? Siempre podemos volver a ese punto. ¿Cómo nos saltamos la creación de una cuenta de Microsoft? Como digo, se crea una cuenta local y se hace así. Sin dispositivo de red, sin internet, durante la instalación, lo que tenemos que hacer es o hacer este proceso, que es bastante complejo, que es igual metiéndonos en el regedit y metiendo una clave, o hay un proceso más sencillo que es, como digo, sin internet, va a llegar y te va a mostrar esta pantalla en la instalación, le pulsas mayúsculas F10 para abrir de nuevo la línea de comandos y metes este comando de aquí. Al meter este comando te va a poner lo siguiente. Aquí ves como en red, antes de la instalación, desmarco lo de habilitar adaptador de red. Luego ya lo puedes marcar una vez que termine la instalación, ¿vale? Y así no te va a salir la creación de una cuenta de Microsoft enlazada a Windows. Bueno, pues ahora mismo ya tengo aquí el mensaje este de aquí, el que me dice no tienes internet. Mantienes pulsado mayúsculas F10, abre la línea de comandos, metes el comando y te sale esta ventana en la cual ya puedes meter usuario y contraseña estándar, local, que no va a ser linkado a ninguna cuenta de Microsoft. ¿Vale? Ahora vamos a reparticionar el disco.
Pues mirad, yo aquí lo he intentado utilizando Boot y te lo cuento para que veas qué es lo que va a pasar. Como resulta que Windows 11 ahora ya por defecto mete BitLocker, que es un cifrado de disco, pues cuando yo monto Boot, arranca, le meto alguna de las herramientas que hemos utilizado al principio para crear particiones, si es que las has creado, e intento redimensionar, si te das cuenta, aquí me va a decir cuando le digo selecciona esta de Windows, que es la de NTFS, le doy a Resize, me dice BitLocker Encrypted. Eso significa que el programa sabe que esto está cifrado y que no va a poderlo hacer el redimensionado sin la clave de cifrado. Por lo tanto, ahí tienes el mensaje. ¿Vale? ¿Te quieres apagar BitLocker y continuar? Sí, no te va a dejar. Te va a salir siempre error. Hemos probado con ese programa, probamos con otro, EOSEUS, exactamente igual, botón derecho Resize, encima de la partición, redimensiona la partición, te dice que está bloqueada por BitLocker y tampoco funciona. ¿Cuál es el método más sencillo? Bajo la experiencia, hacerlo dentro de Windows 11. Dentro de Windows 11, nada más haces login, BitLocker está desactivado y lo único que tienes que hacer es, sin montar el Hirens ni nada, solo te vas a menú inicio, escribes particiones y le haces clic en crear y formatear particiones de disco duro. Aquí eliges la partición que tú quieras, botón derecho, reducir volumen. Vamos aquí. En este caso tengo aquí una partición que es la de Windows, que son 79 gigas en formato NTFS. Botón derecho, reducir volumen. Y le dices cuál va a ser el tamaño al que lo vas a reducir. Vas a reducir, ¿vale? Y si te equivocas, como en mi caso, que le he dado de menos, puedes dar botón derecho, extender volumen. Y le das más o menos tamaño según tú quieras. Le das a siguiente, se lo va a aplicar el tamaño. Aquí ves que estoy jugando con un tamaño de 30, 50 casi, 30, 48. Y al final lo he dejado con 50, 30. Este 30 no asignado es el que voy a utilizar para Linux. Aquí ves que esto de aquí, 49,76, perdón, es la unidad de Windows. Perfecto. Pues nada, una vez hecho eso, apagamos completamente el equipo, no lo hibernes ni nada de eso, porque si no va a dejar las particiones en estado en el que no vas a poder formatearlas. Apagas el equipo completamente, la máquina virtual, y montamos la ISO de Ubuntu. Y ahora sí que vamos a iniciar la instalación. Pero no lo vamos a instalar como siempre, sino que lo vamos a hacer en modo profesional. Selecciono ahora la ISO de Ubuntu, quito la que yo tenga montada de por ahí e inicio la instalación. Bueno, pues como siempre, elijo el lenguaje. Aquí tiene dos opciones, como ves. Esta de en medio es para borrar disco e instalar Ubuntu. Esta de aquí se cargaría todo lo que tendrías hasta ahora. Esa no te interesa ahora mismo porque queremos hacer un arranque dual. Esta de aquí es instalar Ubuntu junto con Windows. Si le haces así, te va a decir que tienes que desactivar BitLocker primero. Por lo tanto, no te va a ayudar tampoco. ¿Vale? Esta de aquí no te va a dejarlo hacer desde ahí. Tienes que utilizar instalación manual. Esta de aquí, instalación manual. Y aquí en el espacio libre, que son 30 gigas, vas a tener que reservar primero espacio para tu sistema. ¿Vale? Formato ext4, en este caso, formato ext4. Y dejas a meter el punto de montaje barra, que vas a meter todo el sistema aquí. Podrías crear si quieres más particiones con distintos puntos de montaje. Pero así te aseguras que todo el sistema va a estar en esa partición. No le asigno todo, le voy a asignar lo que tengo de espacio libre, que son 31, y a eso le quito lo que tengo reservado de RAM, porque pasa una cosa que Linux necesita un espacio de swap
que es donde va a almacenar las aplicaciones que no está utilizando en ese momento, ¿vale? Entonces eso va como partición extra en el disco duro. Entonces, 27 van para datos, ahí está, y ahí le pongo una de swap que va para, que son 4 gigas, y va a formatear ambas. Esa es la estructura que necesito. Como digo, xt4 barra, todos los archivos van aquí, swap 4 gigas. Si tienes 8 gigas de RAM en la imagen y en el sistema, pues aquí serían 8 gigas. Le restarías al espacio que tuvieras, le restas 8. O sea, ya haces tú la cuenta. Y es importante que pongas aquí que el cargador de arranque Group, que se va a cargar en este disco de aquí, ¿vale? Así vamos a sustituir el arranque de Windows y vamos a poner Group. Pues nada más, ya le des a siguiente, va a empezar la copia de archivos, asegúrate de que va a particionar bien antes de hacer todo, si no vuelve para atrás y revísalo y vas a tener tu arranque dual con Group al inicio que te va a dejar elegir si quieres Ubuntu o Windows, vamos a arrancar. Pues nada, como ves es un proceso largo, pero merece la pena. Tienes ahí dos sistemas funcionando a la vez en el mismo sistema operativo, pero como digo, pues tiene su proceso. Una vez más, elige tu opción, ahí tienes las posibles. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.